que hoy hemos puesto por título Abundante gracia del Señor Jesucristo. Repito, la sobreabundante gracia del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos oído de su gracia, comprendemos quizás a cierto nivel su gracia, pero llegar a entender que es tan grande, es sobreabundante para con nosotros y está a disposición de todos los seres humanos. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo una vez que entendemos su gracia? Quiero invitarles que me acompañen al libro de Segunda de Reyes. Allí vamos a ver una historia que nos refleja lo que Dios hace por nosotros, lo que Cristo Jesús ganó para nosotros y qué nosotros tenemos que hacer con esto que hemos recibido. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Versículo 24, y voy a leer hasta la primera parte del versículo 25. Dice la palabra: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Voy a detenerme allí un rato. Está hablando de un sitio, sitiaron, rodearon la ciudad con el propósito de hacerles a ellos desesperar dentro de la ciudad para luego conquistar la ciudad, matar a los que hayan que matar, esclavizar a los que hayan que esclavizar y destruir lo que ellos quisieran destruir. Era el propósito de este rey sirio, Ben-Hadad. Y dice la Biblia que hubo gran hambre en Samaria por causa de ese sitio. Y luego da unas clases de informaciones de qué tan terrible era el hambre. Es como decir nosotros hoy en día que se ha puesto las cosas tan duras, tan difíciles, que una libra de arroz cuesta $10. ¿Puedes imaginar esa situación? ¡Wow! O $20 por libra de arroz, si es que aparece en algún lugar. Y que si quieres comprar un huevo vale $7. ¿Qué tú dirías de la población? Está todo el mundo muriéndose, no hay alimentos y no hay con qué comprarlo, no hay nada. Así estaba de desesperada esta ciudad en Samaria por causa de ese sitio. Yo voy a saltar al capítulo 7, versículo 3. Sucedieron muchas cosas. De hecho, el rey quiso matar al profeta de Israel, a Eliseo. De alguna manera creía que él era culpable, quería volarle la cabeza y mandó a que lo mataran. Pero algo sucedió, dice el versículo 3, capítulo 7, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. No hay nada que perder. Dice el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos
y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Voy a seguir leyendo. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una ciudad y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Paremos allí. ¿Qué panorama que puede reflejar espiritualmente lo que los cristianos tenemos hoy en día? Y usted dirá: ¿cómo? Una hambre terrible, que dentro de la historia dice, una madre se puso de acuerdo con otra madre a que primero vamos a cocinar mi hijo y luego cocinamos el tuyo. Así era de terrible. Y estas personas, 4 leprosos, cuando la Biblia habla de leprosos, se equivale en el nivel espiritual a personas pecadoras, personas inmundas, personas que no son aceptadas delante de Dios. Estos leprosos fueron dispuestos a morir. Ellos estaban muriendo de hambre. ¿Qué le da a ellos morirse porque los maten? Como quiera van a morir. Pero qué sorpresa la que encuentran. Encuentran que Dios ha actuado, que Dios ha hecho lo que no se imaginaron que podía hacer, que Dios está ahora buscando la manera, y lo ha logrado, de hacer desaparecer al enemigo, a los que estaban sitiando la ciudad. Dios hizo que escucharan este rumor, dice, de carros, de gente que venía contra ellos, y salieron huyendo. Pero estos leprosos encontraron gran abundancia en tiempos donde no había nada. Y como sucede muchas veces, nosotros encontramos muchas cosas buenas y la guardamos. Por si acaso mañana me va a faltar, la voy a guardar y voy a comer y voy a saciarme, y se nos olvida compartir con otros que están en necesidad. Pero estoy hablando a nivel espiritual. Hoy en día tenemos en todas partes, en el mundo entero, una generación que está totalmente hambrienta de la palabra de Dios, hambrienta de la palabra verdadera. No saben en qué creer, no tienen ideas si es verdad que hay algo para salvarles, para ayudarles. Hay una desesperación espiritual general. Y nosotros que hemos conocido que hay una salvación, que aunque éramos leprosos, aunque no podíamos tener acceso a nada bueno, de repente nosotros tenemos de todo y lo guardamos normalmente, y se nos olvida que hay otros que necesitan lo que ya nosotros tenemos en abundancia. Por eso esta historia me relaciona mucho el cristianismo moderno. El cristianismo moderno actúa en base a los 4 leprosos antes de que se dieran cuenta que estaban haciendo algo malo, que no era correcto guardar las cosas y callar la buena nueva. No era correcto. Y ellos decían: nos va a alcanzar nuestra maldad, entonces vamos a decirle al rey esta buena noticia. Le voy a pedir por favor que vaya al último versículo de la Biblia.
Apocalipsis 22, 21. Último versículo. Veamos cómo termina la Biblia. Con qué expresión termina la palabra de Dios. Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por eso vamos a hablar de la sobreabundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tan importante y es tan grande y tan amplia que aún la Biblia termina con ese versículo, con esas palabras. Leemos las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, en este caso el apóstol Juan, y terminan muchas de ellas con esa expresión: la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia del Señor Jesucristo. Y a nosotros se nos ha olvidado qué significa la gracia del Señor Jesucristo. Solo comemos y nos alimentamos y estamos tranquilos. No nos mataron, no vamos a morir. Qué bueno, tenemos promesas, tenemos bendición, somos hijos de Dios, tenemos la palabra. Y se nos olvida que hay un mundo muriendo de hambre espiritual porque nadie se le acerca con la buena nueva de que hay gracia motivada por Dios por medio del Señor Jesucristo para cada persona. Para cada persona. Mire cómo dice Pedro, segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, un poquito atrás. Su último versículo de la última carta de Pedro. ¿Cómo termina Pedro sus palabras también? Dice, segunda de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Tenemos que seguir indagando más, aprendiendo más, conociendo mejor a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien es merecedor de toda gloria y toda honra. Conocer mejor de Él y conocer mejor su gracia, el alcance de su gracia. Hay una expresión del apóstol Pablo y la voy a buscar. Por favor, vaya al primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Cuando uno mira por qué Pedro habla, en este caso Pablo habla de esta manera, es como chocante. ¿Qué pasó? ¿Por qué hablas así, Pablo? Él dice, Primera de Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¡Qué expresión! El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es como decirle anatema a todo el mundo, porque muy pocos aman al Señor Jesucristo. Jesús dijo que Él sabe quién es que le ama. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Entonces, muy pocos realmente amamos al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos amarle a Él si no sabemos de Él? ¿Cómo podemos entender que hay una gracia que el Señor Jesucristo ha dado a nosotros si ni siquiera comprendemos la palabra? ¿Por qué esta exageración, esta expresión, el que no lo ama sea maldito, sea anatema? Vaya por favor al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses,
capítulo 2, versículo 5. Y voy a leer hasta el versículo 8. Claro, es un pasaje muy conocido. Pero tan conocido es y se nos olvida amar a Jesucristo. Y se nos olvida vivir para Él. Y se nos olvida lo que Él hizo. Dice Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mismo, el Hijo, no tuvo en cuenta el que era igual a Dios para aferrarse y decir, oh, mandemos a alguien más. Él dice, no, yo voy a ir. Yo mismo me voy a volver como un hombre. Yo mismo. Y vino y se humilló y tomó nuestra condición. Y aún en nuestra condición se humilló aún más todavía. Y murió la muerte peor que se podía morir en ese tiempo. La tortura mayor que le podían dar a algún ser humano. La de ser crucificado. Él murió de esta manera. Y Él murió de esta manera para pagar un precio. Un precio que tú y yo teníamos que pagar. Imagínese usted, hoy en día, que estamos muy endeudados, no hay dinero, no aparece nada, las tarjetas de crédito ya no tienen más, ya no cubren más, están al tope y uno quiere seguir porque necesitamos más, pero debemos todo. Que venga un millonario y diga, Iglesia Nueva Vida, a ver, dígame todo lo que deben. Yo debo tanto, aquí está. Le paga a todos, que decimos, wow, gracias, y nos vamos. Y se nos olvida luego lo que Él hizo. Cristo Jesús pagó el precio de nuestra deuda con Dios, que nadie antes podía ser capaz de pagar, nunca. Solo Él, siendo Dios, tenía que venir a la tierra para poder resistir a Satanás y a todos los espíritus inmundos y todas las huestes espirituales de maldad. Solo Él podía lograrlo. Y Él lo hizo. Por eso cuando Pablo dice, el que no ama a Jesucristo sea anatema, porque no sabe lo que Él ha hecho. Jesucristo vino del cielo, vivió una vida perfecta, cumplió con todos los requisitos de Dios el Padre para aplicar justicia al ser humano. Jesucristo lo hizo y luego entregó su vida para que tú y yo pudiéramos vivir. Y se nos olvida y no lo amamos a Él. Y no entendemos lo que es esa gracia. Creemos que nos merecemos que Él haya venido, porque ¿para qué me hizo entonces? Muchas veces oímos mensajes equivocados, torcidos, mal intencionados, donde en lugar de enfocar nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra maldad, nuestra deuda delante de Dios, nuestro destino perdidos para siempre, en lugar de enfocarnos en lo malo que hemos sido, nos enfocamos ahora en que Cristo me ama tanto que murió por mí. Aleluya, yo soy tan chévere que Dios mismo vino a morir por mí. Imagínate quién soy. Ese es el mensaje torcido que se da en la sociedad mayormente hoy en día. Y por tanto creemos que merecíamos ser liberados de esa manera. Porque el infierno no es para mí, decimos. ¿Quiénes somos nosotros? Para que Dios mismo venga a la tierra a disponer un método mediante el cual tú y yo pudiéramos ser libres de la condenación. Solo por amor Dios lo hizo y no entendemos su amor muchas veces.
Vaya por favor al libro de Colosenses, el próximo libro, capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos pedirle a Dios que nos llene de conocimiento espiritual, el conocimiento de su voluntad. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Bendito eres, Jesús. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios espera que tú y yo andemos correctamente, dando fruto en toda buena obra. Todo lo que es bueno, yo quiero tener algo allí y dar fruto para Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es un fruto de la gracia. Hemos sido comprados por Dios. Nos ha redimido del que era más fuerte que nosotros. Éramos esclavos y vino el libertador y nos liberó. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados para Dios. Es un fruto de la cruz de Cristo. Hemos sido justificados. Hemos recibido una gracia mediante la cual nosotros hemos sido justificados por el Dios justo. Aplicó su justicia, pero le cobró a su propio Hijo lo que tenía que cobrarnos a nosotros. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados por Dios. Nos ha dado su Espíritu Santo que nos santifica. La gracia de Dios. Tenemos esperanza en aquella redención que será manifestada al final de los tiempos. Tenemos también las promesas para esta vida y para la venidera. La gracia de Cristo nos permite vivir en esta tierra confiados en Él, viviendo para Él. Tenemos fuerza para resistir toda tentación. Podemos caminar confiados sabiendo que Él está con nosotros y su gracia nos equipa para al final ver la gloria de Cristo, para estar con Él para siempre, todo por su maravillosa gracia. Voy a saltar al versículo 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Tú y yo éramos extraños antes, no éramos parte del pueblo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nuestras mentes estaban cargadas de pensamientos inmundos. Nuestras acciones vivían ofendiendo al Dios Santo. Nosotros también fuimos reconciliados con Dios por la gracia de Cristo. Dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos
y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin manchas e irreprensibles. Tú y yo que éramos inmundos, ahora somos personas rescatadas, limpias, purificadas por la sangre de aquel que murió por nosotros. Y ahora estamos en paz con Dios, reconciliados con Dios. Todo por su gracia. Todo para que no nos perdiéramos. Cristo lo ha hecho. Recordemos ahora los 4 leprosos. 4 leprosos que recibieron una gracia que no imaginaban. Recuerda, de repente ya no tienen hambre, de repente ya no andan andrajosos, tienen mucha ropa bonita, tienen muchas cosas que les hacían falta antes y están escondiendo, y van a otro lado y esconden. Nosotros tenemos la gracia de Dios revelada a nosotros y la hemos escondido, no la hemos compartido. Y muchas veces hemos compartido una gracia barata, una gracia que no es gracia, trae desgracia a aquellos que la reciben porque no le hablamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tratamos muy ligero el sacrificio de Cristo por la humanidad. No consideramos que es Dios mismo el que vino a la tierra a morir para manifestar su amor por nosotros. Y por eso vemos hoy en día personas que viven maldiciendo a los creyentes, personas que no resisten que le hablen de Cristo Jesús. En este país, acababa de ver una noticia en días pasados, la tengo grabada. Hubo un sometimiento a una ciudad porque en la calle alguien estaba orando y dijo en el nombre de Jesús. Y 2 ateos fueron a la corte y demando esta ciudad porque me ofendió escuchar eso. Ahora, en este mes pasó. Estamos viviendo en un país, y no solo este país, hay otros que son peores, que si tú le mencionas el nombre de Jesucristo, quieren golpearte, se abochornan, se ofenden. ¿Por qué? Cristo vino del cielo, llegó a la tierra, ha dejado la iglesia, nos ha dejado la palabra, ha dejado su espíritu. ¿Qué ha pasado? Que en 2000 años hay este rencor, este odio, esta oposición a su nombre. ¿Qué ha pasado? Otra vez, no hemos sido, la iglesia de Cristo de las edades, no hemos sido fieles al llamado que nos hizo. Y hemos sí hablado, pero cosas que no son la realidad espiritual. Vaya por favor al libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, que dice la Biblia que somos nosotros que una vez éramos pecadores, empedernidos, leprosos, apartados de Dios, no teníamos cabida, entrada a nada de Dios por nuestra condición. Dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, estar en Cristo es mucho más que decir, recibo al Señor como mi Salvador, amén. Es mucho más que eso. Es permitirle a Dios ahora que nuestras vidas sean moldeadas por su Espíritu para hacernos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Estar en Cristo es no resistir al Espíritu de Cristo cuando nos quiere enseñar, cuando nos redarguye, cuando quiere que caminemos rectamente delante de Él. Estar en Cristo es vivir vida obediente a la palabra de Dios.
Estar en Cristo es recibir su gracia y no menospreciarla. Estar en Cristo. Toda persona que está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo anterior ya pasó. Dios hace nuevas todas las cosas. Dice el versículo siguiente, el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos un ministerio que se llama de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y en este caso, esta palabra embajadores, yo veo de leprosos a embajadores, de pecadores a santos, de inmundos a personas que han sido purificadas, de enemigos a servidores, de personas desechadas a hijos con herencia. Eso es lo que somos por la gracia de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Aleluya. Como si Dios rogase. Por medio de nosotros os rogamos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Busca lo que Dios te ha entregado ya. En la historia de los 4 leprosos y el sitio a Samaria que habíamos leído, no leímos toda la historia, pero la Biblia dice que cuando estos leprosos llegaron a las puertas de la ciudad, vocearon. Fuimos al campamento de los sirios, no hay nadie allá, está todo vacío de personas y muchas cosas hay. Se lo dijeron al rey y el rey dijo, ¿sabes qué hicieron ellos? Se escondieron para que cuando nosotros vayamos, entonces nos van a matar y van a venir a conquistar la ciudad. Pero envió a alguien a que viera y cuando se dieron cuenta que era verdad, no dijeron, bueno, síganse muriendo de hambre, yo lo siento, de aquí no sale nadie. No, abrieron las puertas y a coger todo lo que hay. Y entonces dice la Biblia, había tal abundancia. Yo les había dicho que la escasez era como 1 libra de arroz por $20, pues ahora tenían una libra de arroz por 2 centavos de dólar. Y ahora tienen 10 huevos por 1 centavo, por decir así. De tal abundancia que hubo de repente. Pero ellos tuvieron que ir a buscarla y a traerla. Nosotros recibimos el mensaje, reconcíliate con Dios. Y decimos, no lo necesito. Pero te estás muriendo. Allá tú con esa manera de verme. Yo sigo bien. Si no buscamos, si no aceptamos, si no recibimos lo que Jesús ha hecho, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que Dios haya enviado un estruendo y el enemigo salió huyendo cuando el pueblo no quiere ir a coger lo que Dios le ha provisto? Muchas veces nosotros tenemos que rogar como Pablo está rogando. Él dice, os rogamos, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Somos embajadores de Dios por medio de Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice en el libro de Romanos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vemos hoy en día que el pecado está reinando por doquier.
Y los cristianos con temor a hablar, porque me van a someter si menciono a Cristo. Mejor mencionamos el nombre de Dios, porque todo el que crea en Dios va a estar conforme, ya sea el Dios cualquiera, pero si menciono a Jesucristo, ya tengo problemas. Pero la Biblia termina muy específicamente diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Es muy específico, porque solamente el nombre de Jesucristo es el que Dios acepta para poder recibir cualquier petición, cualquier intercesión. Dios provee toda necesidad a aquellos que se acercan a Él en confianza en el nombre de su Hijo Jesucristo, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Porque Dios encontró en su propio Hijo al único perfecto, al único que no tenía pecado, y cargó en Él toda el peso de la culpa, todo lo que debíamos se lo cobró a Él. Y ahora Jesucristo es nuestra justicia, justicia nuestra. Dice el versículo siguiente, capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. En vano. Ni sabemos qué fue lo que recibimos, mucho menos podemos utilizarla. Y vivimos vidas desordenadas como si no hubiéramos recibido la gracia de Dios. Entonces fue en vano. ¿De qué sirve que en el supermercado la libra de arroz cuesta 5 centavos cuando tú no vas a comprarla? No te interesa. ¿De qué sirve que esté a disposición una mesa llena de comida? Tú tienes hambre y dices, no voy a comer. De nada sirve. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice el verso siguiente, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios está ofreciéndonos a nosotros, hermanos queridos, nos está dando un conocimiento, un entendimiento de lo que es la gracia sobreabundante de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, no la recibas en vano. ¿Qué quiere decir en vano? Que no me sirve de nada, ni a mí ni a Dios. Es como darle comida a una persona que ya se murió. De nada sirve que les des comida. De nada, es en vano. Muchas veces nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero somos todos menos santos. Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, pero hablamos todo menos verdad. Nosotros entendemos la misericordia de Dios, pero nunca damos misericordia a nadie. Y hay una contradicción en el creyente. Y esa contradicción significa, has recibido la gracia de Dios en vano. Dios no puede sacar fruto de ti, ni siquiera en ti mismo hay fruto, mucho menos a través de ti, a menos que tomemos en serio la gracia de Dios y comprendamos que el sacrificio de Cristo es muy valioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo voy a terminar en el libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Y unos versículos más adelante también. Porque ese versículo que es dicho con, creo, mucha propiedad. Personas dicen, si la Biblia se pudiera resumir en un solo versículo, Juan 3:16 explicaría el resumen mayor.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un ofrecimiento y una condición allí. Está el ofrecimiento, ya Dios lo hizo. Ya Jesús vino a la tierra, ya Él murió por los pecados de la humanidad, ya Él tiene la capacidad, la autoridad, ya ganó el derecho a que tus pecados fueran limpiados también. Pero dice, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la condición, hay que creer en Él. Y entonces no se perdería, mas recibiría vida eterna. Verso siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y termino con este versículo, el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que los rechaza, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué el mundo tiene tanta hambre espiritual? Cuando está disponible el método de Dios para saciar esa hambre. Porque han fallado los mensajeros. El Espíritu Santo es el mismo, tiene todo el poder, pero los vasos, los mensajeros, los que servimos a Él de alguna manera, hemos fallado. Y si hemos fallado, quiere decir, no hemos sido obedientes. Porque si Él es el que sabe y me dice a mí cómo debo hacer algo y no lo hago porque creo que así no es. No, yo creo que es de esta manera. Dios me dio cerebro, tengo que pensar. Quiere decir que no soy obediente. Y por no ser obediente, entonces vemos los problemas y las situaciones y el endurecimiento de la sociedad. Es terrible. Es que veo la sociedad con tanta hambre espiritual y tanta comida falsa que en lugar de alimentarlos los matan más pronto. A nivel espiritual está por doquier, ofreciéndoseles a ellos. Y nosotros con el verdadero mensaje, reconociendo nuestra situación delante de Dios, reconociendo que Dios nos amó de tal manera que no quiere que nos perdamos. Por eso me manda a alguien a que me explique lo que ha pasado, para que no sea ignorante de los hechos. Pero luego me dice, mira, por favor, reacciona, piensa, reconcíliate con Dios, abandona esa manera de vida que has llevado, recibe su gracia. Él te quiere perdonar, Él quiere borrar todo lo que tú debes, pero recibe su gracia, pero no la recibas en vano. Cambia tu manera de ser, porque una vez que recibes su gracia, eres una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas todas pasaron, todo es hecho nuevo ahora.
recibir la gracia. Pero también no calles. No calles. Háblale a alguien la verdad. Menciona el nombre de Jesucristo. Menciona ese nombre. Ese nombre tiene poder. Ese nombre tiene poder. No importa lo oscura que sea la noche espiritual, lo densas que sean las tinieblas espirituales. La luz de Cristo, cuando mencionas el nombre del Señor Jesucristo, esa luz penetra. Y quieren, no menciones, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Su gracia ilumina las tinieblas. Y aquellos que no querían que le mencionaran el nombre de Jesús, entonces verán. Y dirán, oh, no sabía. Ay, perdóname lo que te dije, lo que te hice. Pero si nos callamos, si mencionamos solo por decir a Dios, ¿cuál Dios? Oh, God bless America. ¿Cuál Dios? ¿El del dólar que tiene un triangulito con un ojo en el medio y cosas y una pirámide? ¿Ese es el Dios? ¿O es el Dios creador del cielo y la tierra? ¿De cuál Dios estás hablando? ¿Cuál es su nombre? Ahí dice, los que no creen en el nombre de Jesucristo, la condenación está sobre ellos. Entonces, es el nombre dado a los hombres, el cual es sobre todo nombre y es el único mediante el cual podemos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Por eso termina el libro, la Biblia, diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Cristo resume todo el plan de Dios para ti y para mí. La gracia del Señor. Muchos se acostumbran a vivir en tinieblas y no vienen a la luz, porque sus obras son malas, dice la Biblia. Ok. ¿Qué quieres que Dios haga cuando ya hizo todo? Solo espera en ti la decisión. Pero si no decides, ¿quién puede hacerlo por ti? Nadie. Por eso viene el ruego de Pablo. Te ruego, reconcíliate. Reconcíliate con Dios. Es un ruego, hermanos queridos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y a pedirle a Dios en esta hora que el conocimiento de su gracia sea en nosotros cada vez más fuerte. Como pedía Pablo, leíamos en Colosenses 1. Ora a Dios para que aumente el conocimiento de Cristo y de Dios en ellos, para que puedan vivir vidas dignas de hijos del reino de Dios. No vivimos vidas dignas porque tomamos la gracia de Cristo muy a la ligera. Pidámosle perdón a Dios en esta hora. Si hemos estado caminando en tinieblas, tú dirías, ¿tinieblas? Me ha gustado lo que he hecho. Sí, vas a tener que saborear ese gusto eternamente al lado de Satanás en el infierno, porque él es el dueño de eso que tú estás usando. Eso es propiedad de él. En Dios no hay tinieblas. Entonces, si tú has estado viviendo, haciendo, hablando, lo que fuera, que no es de Dios, en esta hora yo, en el nombre de Jesucristo, como embajador de Cristo, te ruego, reconcíliate con Dios. Haz las paces con el Señor. La gracia está sobreabundando para tu vida y para la humanidad. Pero reconoce quién es Cristo. Reconoce qué ha hecho. No juegues con Dios. No te puedes burlar de Dios. No puedes tomar en poco esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. No puedes tomar en poco al bendito Espíritu de Dios que se te ha dado para que more en ti, en tu vida.
reconcíliate con Dios. Donde estás, hazlo en esta hora. Hazlo. Si hay alguna persona aquí que no ha recibido la gracia todavía, no ha confesado a Cristo como su Señor, su Salvador, no se ha dado cuenta que lo necesita, es el paso inicial, nacer de nuevo para que pueda ser una nueva criatura en Cristo. Si hay alguien que ha vivido su vida ajeno a la palabra de Dios, a la gracia, al amor de Dios, en esta hora hay para ti una oportunidad de comenzar de nuevo en Cristo. Si quieres hacerlo donde estás, levanta tu mano y te quiero guiar desde acá con una oración. Dile a Dios Todopoderoso, dile: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he estado viviendo apartado de ti, en pecado, haciendo lo que te ofende. En esta hora reconozco mi hambre espiritual. Estoy muriendo. También reconozco tu provisión espiritual para darme vida, para saciarme. Recibo esa gracia. Recibo al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre. En esta hora renuncio al estilo de vida que había venido viviendo y decido con todo mi corazón comenzar a caminar tus caminos, agradándote en todo y viviendo agradecido porque me has dado salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí también que ha vivido apartado de Dios,